Y comenzamos, entonces. Bueno, esta es la tercera jornada ya de suspenso. Hoy nos acompaña Pablo Guisa, de Mórbido, y es increíble cómo ha crecido Mórbido en los últimos años. Partió con un festival, está con canal, Mórbido TV, y nada, todo con el impulso de Pablo y los mexicanos allá. Bueno, nos acompaña también Patricio Valladares, ahí saludando. Bueno, el día de hoy, además de agradecer a Corfo que nos acompaña y que nos ayudó a desarrollar este proyecto, eh, agradecer la presencia de Pablo, quien nos va a estar iluminando, como estábamos hablando recién, dándonos algunas luces, dándonos también algunos consejos y de alguna manera orientarnos en lo que es el mercado del género dentro de Latinoamérica. Así que, Pablo, ahí lo dejo con las palabras y bueno, los muchachos pueden ir interviniendo vía chat. Nosotros ahí vamos a estar contestando las preguntas que vayan surgiendo durante el transcurso de la charla. Así que eso, Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, buenos días a todos. Un poco estamos en un momento muy trascendental y definitivamente un momento histórico en el que todas las cosas están cambiando, ¿no? Cuando acordamos hacer esta participación, Patricio y yo, entre Mórbido y Suspenso, pues era otro mundo, ¿no? De hecho, el plan era que yo estuviera ahí junto con todos ustedes en Chile y que estuviéramos de manera presencial. Eso pues no se pudo por la pandemia en la que estamos ahorita a nivel mundial, pero justo esa pandemia está cambiando los hábitos de consumo y está cambiando toda nuestra industria, ¿no? Toda la industria audiovisual se va a transformar. Todavía no tenemos claros cuáles son los distintos horizontes que vamos a tener como creadores, porque por un lado tenemos la cuestión del consumo. El consumo de contenido audiovisual se ha disparado como nunca antes en la historia, porque pues todo mundo y literalmente todo el mundo en todo el mundo pues se enfrentó de pronto al confinamiento y gracias a las plataformas digitales como Netflix o Amazon o Filmin Latino o infinidad de plataformas que existían y muchas que empezaron a existir, pues hubo todo un acceso a muchísimo contenido. Entonces, los hábitos de consumo crecieron muchísimo y se modificaron en el sentido de pues, que la gente ya no iba o no ha ido durante muchos meses al cine y ha consumido todo a través de su ordenador. Evidentemente, yo me voy a limitar a hablar positivamente de todo el consumo en casa de manera legal, porque hay todo un consumo de manera ilegal, ¿no? A través de Cuevana o infinidad de torrents, que yo no voy a juzgar a la gente que los utiliza en estos momentos, me voy a esperar a que se mueran y cuando lleguen al infierno los haremos sufrir por el consumo de piratería. Pero entonces, por un lado tenemos esta cuestión de que fue una época, y han sido unos meses y siguen siendo, de un altísimo consumo. Eso se antoja a que se transforme en el mediano plazo en una necesidad por parte de todas estas plataformas de tener contenido nuevo y entonces podría venir una época dorada para los generadores de contenido por toda la necesidad que va a haber de contenido. Por el otro lado, está esta cuestión de que siempre a nivel histórico, en toda crisis y en todo momento difícil, donde la sociedad como tal se enfrenta en su conjunto a un shock, ¿no? Como lo podría haber sido la Segunda Guerra Mundial o como lo podría haber sido la Gran Depresión en los Estados Unidos, que son eventos que se pueden medir ya a nivel histórico.
hay una generación de contenidos, o sea, todos los creadores tienen, una vez saliendo de la crisis y de este momento, pues necesidad de comunicar, de generar, de expresar, ¿no? Se antoja que puede ser que venga una nueva Belle Époque, una nueva época donde además cambie el paradigma, y yo me voy a referir a lo largo de esta charla prácticamente en exclusiva a lo que es el género fantástico y de terror, ¿no? Porque, pues digo, los dramas ahí los tenemos todo el tiempo y los vamos a seguir teniendo, y todo el resto del cine que para mí la verdad no se debería ni de hacer y debería de estar prohibido. Pero vemos a la parte del cine de terror. El cine de terror ha acompañado a los miedos de la sociedad desde siempre, ¿no? En cada época histórica, el cine de terror ha tomado los miedos actuales, los miedos de ese momento, y lo podemos ver con toda la carrera nuclear, y hubo toda una serie de películas que tenían que ver con radioactividad y bombas nucleares, y hasta vampiros nucleares hubo. Godzilla es un hijo directo de la radioactividad. Lo podemos ver con la carrera al espacio, ¿no? Cómo empezó a haber toda una serie de películas que tenían que ver con el espacio, no solo de extraterrestres, sino incluso vampiros del espacio, fantasmas del espacio. Lo podemos ver con el desarrollo tecnológico y las computadoras, y cómo las computadoras empezaban, digo, desde HAL 9000 en Odisea del Espacio 2001, que se da cuenta de que los humanos son tóxicos y quiere acabar con ellos, hasta, ¿no?, la película de Virus, o películas mucho más adelante donde las computadoras se vuelven locas. Y digo, los japoneses nos han enseñado cómo todo puede tener fantasmas, hasta los microondas, ¿no? Los celulares, las Los televisiones, sillones. ¿no? Los videocassettes, o sea, todo puede tener un fantasma dentro. También hay una cuestión que el cine de género, nosotros que nos dedicamos al cine de género lo sabemos, gente inteligente, estudiosa y rigurosa también lo sabe. Los que parece que lo ignoran son los críticos de cine de moda en cada momento, que consideran al cine de género como un cine de segunda, pero son críticos de cine. O sea, a ver, ¿no? La diferencia entre un pez y un crítico de cine es que uno siempre está en el fondo, ¿no? Tragando mierda, y el otro es un pez. El cine de género siempre ha tratado temas de relevancia social, ¿no? Siempre ha utilizado en su discurso un análisis profundo de la sociedad. Digo, evidentemente no todas las películas de género, pero muchas películas de género sí, y podemos poner como uno de los primeros ejemplos claros The Night of the Living Dead de George A. Romero, donde en 1968 el sobreviviente de toda la película es un afroamericano, cuando en el cine norteamericano, pues, los primeros en morirse, no solo en el cine, sino en todo, eran pues, los negros, y George A. Romero hace que quede el afroamericano como el héroe y el salvador. El cine de zombies en particular ha sido como muy crítico hacia la sociedad, y ahora hay toda una nueva ola que se llama Elevated Genre, género elevado, ¿no? Donde se tratan como todos estos temas. Entonces, si tenemos en cuenta, ¿no?, la pandemia y los cambios de hábitos de consumo, si tenemos en cuenta que va a haber una necesidad muy grande de contenidos, si tenemos en cuenta que los creadores van a tener una gran necesidad de exorcizar la pandemia y todo lo que se ha vivido, y si tenemos en cuenta que ha sido un impacto social global, ¿no? Porque no es un terremoto en la Ciudad de México, no es un terremoto en Chile, no es un volcán en Tailandia, o sea, esto fue una cuestión mundial. Si tenemos en cuenta todos esos factores, sin duda tenemos que darnos cuenta que los mercados van a cambiar, ¿no? Y las plataformas y los lugares donde nosotros podemos mover nuestros contenidos van a cambiar. Ok, sentamos ese primer precedente. La charla de hoy se llama Principales mercados audiovisuales para el cine latinoamericano.
Entonces, a mí me gustaría también que empezáramos como a trabajar a partir de ese título de ciertos conceptos para que nos entendamos todos mejor y estemos como mucho más claros de dónde nos estamos moviendo nosotros que nos dedicamos al cine de género. Eh, los principales mercados, hay mercados tradicionales y hay mercados no tradicionales. Los mercados tradicionales para el cine en general, pues son estos grandes festivales de cine que además tienen sus áreas de mercado, como lo podría ser el Festival de Cine de Cannes, que en paralelo tiene algo que se llama el Marché du Film, el mercado de cine, donde es un área de industria dedicada al negocio. En estos mercados internacionales se dividen en distintas secciones, ¿no? Y hablemos específicamente del Marché du Film, y me voy a enfocar al Marché du Film de Cannes porque ya desde hace varios años, con excepción de que no hubo festival, existe un espacio en el mercado de cine de Cannes para el cine de género en general, pero para el cine de género latinoamericano en particular. Entonces, en un mercado como estos, se divide entre películas que ya están hechas, la gente que ya tiene y que ya produjo sus películas, y entonces ese es un producto terminado que ahí se puede vender. Claro, no es que cada uno de ustedes vayan con su película, con muchas copias, como era antes, o con links, como es ahora, y vayan de puesto en puesto, porque el mercado es literalmente un mercado, como ustedes lo conocen en sus respectivas ciudades, nada más que pues está alfombrado, ¿no? Y está en la Riviera Francesa, y es muy complicado entrar, y todo está carísimo, pero no es que necesariamente ustedes vayan con sus links de puesto en puesto, aunque lo pueden hacer, pero es más una cuestión que tiene que ver con agentes de ventas, ¿no? Con los agentes de ventas a los que ustedes les hayan otorgado su película. Ese es todo otro tema que vamos a entrar más adelante, al de los agentes de ventas. Entonces, en el mercado están los agentes de ventas y están los puestos donde se venden las películas. Se venden y se compran, evidentemente. Hay toda otra sección que tiene que ver con películas que todavía no se terminan, ¿no? Y entonces uno puede ir también a ofrecer películas que aún no se terminan. También se puede ir con proyectos, ¿no? Con guiones y con carpetas de proyectos para presentarlos. Yo les puedo decir, a partir de mi experiencia, el Festival de Cine de Cannes dura como 10 días. El mercado del Marché du Film en Cannes supuestamente también dura 10 días, pero en realidad todo sucede, ¿no? Bueno, En los primeros 5 o 6 días es donde se mueven todas las películas, se hacen todos los deals, se mueve todo el dinero, la gente vende lo que traía para vender, compra lo que tenía para comprar, y el día 7 y 8 está prácticamente vacío, el 9 ya no hay absolutamente nadie. Y una de las cosas que les puedo decir es que si ustedes caminan por el mercado de cine de Cannes el día 9, en todos los stands, en todos los puestos que había en el mercado donde ya no hay nadie, si uno se asoma a los escritorios y mesas que tienen, están llenos de proyectos que la gente fue a presentar a cada una de estas mesas y pagó su boleto de avión para ir a Cannes y pagó su entrada al mercado y pagó sus copias para entregarlas. Todos las dejan las copias en las mesas de los puestos, nadie absolutamente se las lleva, más que muy pocos. Entonces, pues les ahorro miles de euros, ni lo intenten y ni lo hagan porque no funciona. Así. Digo, si quieren ir de vacaciones a Francia, con mucho gusto, pero así no funciona. La otra parte del mercado tiene que ver con, y hablemos específicamente ahorita, por ejemplo, de las oportunidades específicas que tiene el cine latinoamericano, diseñadas para el cine latinoamericano. Hay un espacio que se llama Blood Window, que se fundó en Ventana Sur, en Argentina, que sucede todos los diciembres, que es un espacio de mercado dedicado exclusivamente al cine fantástico de terror latinoamericano. Blood Window, con distintos aliados y socios,
tiene un espacio para presentar películas de terror latinoamericanas en el mercado de cine de Cannes. Y cuando se dice presentarlas en el mercado es alquilan un cine, se presentan ahí estas películas y se invita a todos los agentes de ventas. Esta es una cosa muy común en los mercados, que haya salas de cine que son de carácter comercial, en el sentido de que son salas de cine a las que está entrando no fans del cine de terror, no gente que tiene ganas de ver películas para pasar su día, sino compradores. Si ustedes en algún momento, si cualquiera de ustedes en algún momento llegan a este punto de tener, y no solo en el mercado de cine Cannes, sino en cualquier mercado internacional, su película proyectándose en una de estas salas para compradores, tengan en cuenta, para que de una vez se vayan, ¿no? Como sobando su corazoncito y preparando, que el 90% de la gente que entra a ver su película se va a salir antes de que su película termine. ¿Por qué? Porque ellos están yendo a evaluar un producto y ellos están muy claros de lo que están buscando. Entonces, en los primeros 5, 10, 15, 20, 30 minutos de una película, ellos ya saben si es un producto que les interesa o no, si tienen un comprador, si podría funcionar para lo que ellos están buscando o no. Entonces, no se quedan ellos a ver toda la película, ¿no? Es más, hay compradores que ni ven las películas, ¿no? Que nada más ven así como, ah, mira, ¿de qué se trata? Ah, es de exorcismos. Ah, perfecto. A ver, ¿tiene alguien conocido? Ah, mira, sí tiene un nombrecito conocido. Ah, perfecto, me sirve para el canal Space. Entonces, no se desilusionen, no se pongan tristes, no quiere decir que su película es malísima. Lo que quiere decir es, pues, la gente ya fue, vio si les funciona a nivel comercial o no. Y ya que hablamos de este tema, creo que vale la pena que entremos a esta cuestión de separar los sentimientos del negocio. Nosotros somos muy sentimentales en América Latina, ¿no? En México, por ejemplo, la mayoría de la gente utiliza los diminutivos prácticamente para todo, ¿no? De que, le pido un limoncito, por favor, y me puede tener una Besito. servilletita, y usan el por favor todo el tiempo y usan los diminutivos. Y si de pronto, pues tú llegas y dices, un limón, pues ya te voltean a ver así como de que, ay, viene de mal humor, qué agresivo está. Somos muy sentimentales los latinoamericanos. Una de La las cosas, teleserie, culpa de la ¿no? teleserie. Tenemos que tomar en cuenta es, el cine, a final de cuentas, es un negocio. La industria de la cinematografía, que en nuestros países y en nuestras regiones es o muy débil o inexistente, en otras latitudes y países de una altísima producción de películas, como es desgraciadamente Estados Unidos, o como es Francia, o como es el mercado asiático, bueno, el cine es un negocio y si nosotros estamos hablando en esta charla de los mercados, estamos un poco tratando de dar luz sobre lo que es el área comercial y sobre cómo pueden mover sus contenidos a nivel comercial. Entonces, quitémosle todo el sentimiento, ¿no? Kill your babies, maten a sus bebés, no los vean con cariño, véanlos con inteligencia, ¿no? Y de pronto evalúen que no, pues tal vez su hijo no es ni el más guapo ni el más inteligente del kinder. Tal vez es chistosito, peculiar, le salió medio feíto, pero pues digo, hay lugar para todos. En los mercados hay lugar para todos, ¿no? Ninguna película es para todo mundo y hay mercados para cualquier tipo de películas, siempre y cuando mantengan un cierto nivel de calidad. Entonces, tenemos esto de los mercados tradicionales y un poco ya dimos algo de luz de cómo es que podrían funcionar. Ahora, hay otro tipo de mercados que no es que sean mercados informales, pero que son mercados que están aliados con otro tipo de eventos. Por ejemplo, en México está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tiene también todo un área de industria y que tiene diversas secciones en su área de industria, desde sección de pitch, sección de entrevistas uno a uno, sección de presentación de proyectos a posibles inversionistas, sección de coproducciones. Y como Guadalajara hay varios mercados y varios festivales más que tienen estas áreas de industria
Y todavía estamos hablando de festivales en general, no de festivales específicamente de género. Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta, ustedes, ya que estamos hablando de una manera seria y no sentimental, es que hay muchos mercados que están ligados a festivales que tienen más un sentido de prestigio para el festival, que tienen un área de industria, y que tienen más un elemento y un componente de prestigio hacia el proyecto, de que este proyecto se presentó en el mercado de cine de tarara, a un elemento real de conseguir dinero o de conseguir producción, ¿no? Es un poco de turismo cultural, es un poco de darle prestigio al proyecto de que se estuvo presentando, pero es mucho menos en un sentido de apoyos reales para producir su película. Y esta es una de las cuestiones que ustedes deben de revisar, ¿no? Todos los que tengan interés de presentar su proyecto en alguno de estos mercados, que lo revisen, o sea, que revisen el historial. Es un poco, hay un dato como muy sencillo. Si ustedes buscan en los últimos 4 años todos los proyectos que se han presentado en estos mercados, que están disponibles online, qué proyectos se han presentado, y después buscan en Internet Movie Database o buscan también cuántos de esos proyectos se han hecho, pues entonces les podría dar como un porcentaje, decir, ah, mira, pues del Festival de Cine de Guadalajara se presentan 10 y se hacen 7, ¿no? Y así ustedes podrían tener un parámetro, porque hay muchos festivales que tienen áreas de industria donde se presentan 30 proyectos y se hacen 2 o no se hace ninguno. Porque también hay una cuestión que tiene que ver con no solo el turismo cultural, sino esto que les mencionaba al principio de el prestigio que les da a ciertos eventos o festivales el tener un área de industria, donde esto es como la mafia, porque además la industria del cine es una mafia. Los que viven lejos de Estados Unidos, como ustedes en Chile, pues se enteran un poco menos, pero pues nosotros que vivimos en México, que somos vecinos, nos enteramos todos los días de todo el tipo de negociaciones facciosas y mafiosas que hace la industria norteamericana para controlar el mercado. Pero hablando de los festivales y de estos eventos de mercado, pues también es una mafia y me refiero, por ejemplo, en el sentido de, hay muchos eventos de mercado donde el premio que te ganas es ir a otro mercado a presentar tu proyecto. Y entonces hay muchos eventos, hay todo un grupo de eventos que están aliados unos con otros y entonces se juntan en Cannes, en la Riviera Francesa o en Berlín a hacer planes y dicen, ah, sí, mira, ¿qué te parece si yo doy un premio para que vayan a tu zona de mercado y tú das un premio para que vayan a la mía? Y entonces de pronto alguien puede estar presentando un proyecto durante 2 años muy exitosamente en 5 o 6 mercados, porque en cada uno se gana el derecho de ir a presentar al que sigue, pero entonces entran dentro de la mercatitis y nunca se hace la película, pero la presentaron, no, bueno, su proyecto trae sellos como su pasaporte, de que, y se presentó acá, pero el proyecto nunca se hace, ¿no? Entonces también tienen que tener cuidado de qué es lo que quieren. Y ya que hablamos de esto, toquemos el tema un poco más a profundidad. Estamos hablando de mercados, estamos hablando de manera comercial, pero a mí me ha tocado ver en muchos mercados, ¿no? Y en muchas áreas de industria donde yo he participado que me presentan proyectos a mí directamente como asesor, como es el caso de Suspenso, como ha sido el caso de Samfic, como es el caso de Ventana Sur, uno que surgió en Austin hace algún tiempo que se llamaba Mercado Fantástico, que no funcionó del todo. En muchos eventos de mercado, yo de pronto voy a que me presenten proyectos o en otros simplemente voy a sentarme a escuchar los proyectos, pero aquí hay un elemento que hay que tener como cuidado y hay que tener como muy claro. Hay gente que se sienta a presentar un proyecto y entonces dice, no, yo estoy buscando coproductores internacionales, adelanto de ventas, adelanto de distribución, puedo hacer una coproducción con cualquier país, en cualquier idioma, etcétera, etcétera, y están vendiendo un proyecto en un mercado, los mercados compran proyectos y buscan proyectos de carácter comercial,
y ustedes están sentados diciendo que lo que buscan es un agente de ventas, adelanto de distribución, adelanto de no sé qué, ustedes están hablando de un proyecto comercial y a la hora que presentan el proyecto, no es un proyecto comercial, ¿no? Es un proyecto, así que no tiene manera de venderse en ningún lado absolutamente. Para no, a ver, para no poner ejemplos que tengan que ver con el sur del continente, porque estamos ahorita con una fuerte presencia en el sur del continente, les voy a hablar de un ejemplo claro de un amigo mío, porque además es muy amigo mío, que se llama Lex Ortega. Lex Ortega es un cineasta mexicano que tiene un estilo muy particular, ¿no? O sea, tiene una voz muy particular, él arrancó unas películas que se llaman México Bárbaro, basadas en leyendas mexicanas, una película ómnibus episódica, que las detesto, por cierto, y les recomiendo que ya no las hagan, porque nadie las compra, ¿no? Las películas ómnibus ya nadie las compra. Pero entonces Lex presentó un proyecto para Blood Window, que Blood Window es un mercado, no es un festival. Y se buscan proyectos comerciales. Y entonces el proyecto de Lex era de una secta religiosa que tenían secuestrado a un ángel. Tenían una jaula con un ángel que habían capturado y entonces alababan dentro de esta secta a este ángel, pero además resultaba que este ángel era caníbal y entonces le tenían que dar de comer personas, pero además este ángel que era caníbal, antes de comerse a las personas, mantenía relaciones sexuales con ellos. Entonces, al ángel le metían en una jaula gente que la violaba el ángel y luego se las comía. Y dentro de ese contexto, pues había una historia de una chava que entonces secuestraban para dársela a comer al ángel y que se las violara, porque más como el ángel se podía violar hombres y mujeres, no pasaba nada. Y entonces el chico que la rescataba, bueno, yo leí el proyecto, en ese año me tocó seleccionar los proyectos para Blood Window y evidentemente no los seleccioné porque me parecía que era un proyecto que comercialmente no era viable, porque nadie iba a poner dinero para producir una película de una secta con un ángel violador caníbal. No, o sea, eso no es comercial y no se vende. Entonces no la seleccioné y después me junté con Lex y Lex me dijo, Pablo, pero pues qué mala onda, ¿por qué mi proyecto? Y le dije, a ver, Lex, tu proyecto está chingón. Ojalá algún día lo hagas. Me encantaría ver al ángel violador caníbal. Creo que con tu estética además puede ser un proyecto muy divertido, pero pues nadie lo va a comprar. Nadie va a darte dinero de preventas y yo tengo que ver las cosas con un enfoque comercial porque es un mercado, no es un festival. Digo, para Mórbido Fest, hey, preséntalo, lo amamos, te doy 3 funciones, pero para un mercado no funciona. Entonces también ustedes tienen que tener en cuenta, porque hay una cuestión muy clara. De pronto la gente, existen quejas, y yo las escucho todo el tiempo, de que no hay suficiente apoyo en ninguno de nuestros países para el cine de terror. Y también existe la queja y comentario de que no hay suficientes espacios para comercializar y para vender el cine de terror y que es muy complicado. Y en esencia, ambos comentarios son parcialmente falsos, porque el buen cine, el cine de calidad, y no me refiero aquí a altísimos valores de producción, sino me refiero a cine que cuente una historia y que tenga, ¿no?, personajes claros, motivaciones y que tenga un tema que puede llegar a ser de interés, tiene cabida. Les voy a poner un ejemplo latinoamericano. Es una película que se llamó La casa al final de los tiempos, una película venezolana, una película que nosotros tuvimos en el Festival Mórbido y que estuvo en festivales de todo el mundo. Los valores de producción de la película eran prácticamente nulos. O sea, creo que el poco dinero que tenían se lo gastaron en muy mal maquillaje para la protagonista que iba envejeciendo a lo largo de la película, ¿no? La casa era una casa cualquiera en Venezuela. La cámara no era ninguna, es más, hoy cualquier iPhone tiene una cámara mejor que la cámara con la que hicieron la película de La casa al final de los tiempos.
¿no? La iluminación, pues hacían lo que, ¿no? Hicieron lo que pudieron. Es una película muy deficiente en cuanto a valores de producción, pero es una película que tiene una historia clara, que la cuenta, que tiene un twist, que te engancha. Yo empecé a ver la película y ustedes disculparán, pero después de 14 años de trabajar en el proyecto Mórbido y de tener que ver 3 películas al día por distintas cuestiones, ¿no? Entre el canal, el festival, la producción, etcétera, pues uno va desarrollando una tolerancia o una intolerancia hacia ciertas películas y así como en los eventos de mercado, ¿no? Donde pues a los 15 minutos tú ya sabes si la película funciona o no. A mí muchas veces me pasa eso. Por eso, no se preocupen. Yo no soy el programador del Festival Mórbido. Abraham Castillo es el organizador del festival que todavía tiene, ¿no? Su corazoncito intacto y tiene una gran pasión por el amor. Yo de pronto soy mucho menos tolerante ya en muchas cuestiones. Empezó La Casa al Final de los Tiempos y a los 3 minutos yo dije, no hombre, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, una telenovela latinoamericana de 3 pesos, malas actuaciones, cuál vestuario, cuál luz, cuáles efectos. Dije, pero bueno, a ver, le voy a dar 5 minutos más. Y a los 10 minutos dije, no, es que qué porquería estoy viendo, no puede ser que alguien haga esto, Me pero pasa lo mismo. no, dije, pero le voy a dar 5 minutos más. Y bueno, de 5 en 5 llegué a los 45 minutos donde ya perdí la cuenta y me enganchó la película. Una película que además le dio a su director proyección internacional. La película la tomó un agente de ventas que se llama Jinga, que Jinga es un agente de ventas que tiene presencia en todos los mercados y que le interesa el cine latinoamericano. Consiguió vender los derechos para que se hiciera un remake en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay espacios de mercado, sí hay espacios de venta para el cine latinoamericano. Otro, sin altísimos valores de producción. Otro ejemplo que podríamos poner muy similar es, por ejemplo, La Casa Muda, ¿no? Otra película que no tenía particularmente valores de producción impresionantes, ¿no? Porque aceptémoslo, en nuestras latitudes, digo, hacemos películas porque somos necios, ¿no? Lo platicaba con Patricio hace rato y es una anécdota que a mí me dijo el director de The Changeling, Peter Medak, y me dijo, Pablo, porque presentaba un documental sobre una película maldita con Peter Sellers que le costó, bueno, el hígado, perdió el pelo, lo demandaron, etcétera, pero él seguía y seguía y seguía y seguía hasta que la terminó. Y entonces yo le pregunté, Peter, pero bueno, pero ¿y por qué no dejaste la película a la mitad del camino? Y me dice, Pablo, es que ser cineasta no es una profesión, es una obsesión. Yo no podía no terminar esa película, ¿no? Y en ese sentido, pues los latinoamericanos somos muy así, de hacer las películas, como decía Buñuel, con los huevos, porque pues dinero no tenemos, ¿no? Entonces a Buñuel le decían, ¿usted qué, cómo hace sus películas? Y dice, con 2 cojones es que hago mis películas, porque presupuestos no hay. Ahora, tenemos muchos más ejemplos en América Latina de directores que han logrado y han continuado seguir con su cinematografía y con sus películas, con o sin dinero, con o sin apoyos, porque de lo que se trata es de seguir haciendo películas. Y un ejemplo muy claro que yo les podría dar es Adrián García Bogliano, un director argentino que empezó a hacer, o sea, sus primeras películas, ¿no? 36 Pasos, No Moriré Sola, Habitaciones para Turistas, son películas hechas con cámaras con las que nuestras familias hacían las grabaciones de las vacaciones familiares, ¿no? Y la edición fue prácticamente en esos casetitos. Y Adrián ha continuado. A él no le importa, y a muchos otros, la cuestión de pronto de la calidad del equipo, sino de la calidad de la historia, ¿no? Y él dice, bueno, yo voy a contar mi historia y pues la voy a contar con estas camaritas y después, pues seguro en la siguiente película tendré una mejor cámara y contaré una mejor historia y en la siguiente y en la siguiente, porque ese es otro punto que vale la pena mencionar. De pronto hay directores que se pasan 6 años preparando un proyecto.
porque no, es que no está listo, es que el guión necesita otro trabajo, es que no tengo el dinero que estoy buscando, es que no tengo a la actriz, es que no tengo no sé qué, cuando hay directores que en 6 años hacen 6 películas. Y de lo que se trata es de generar una carrera, ¿no? No es que con su primer película van a llegar al estrellato y se van a volver famosos y se van a ganar un Oscar y entonces van a tener ya una firma como directores. Eso les pasa a muy pocos directores, ¿no? O sea, muy pocos directores logran eso. Pondría un ejemplo como Jordan Peele. O sea, a ver, Jordan Peele no es que tenga muchísimas películas, pero él sacó su primer película y para la segunda ya todo el mundo estaba esperando la siguiente película de Jordan Peele. Bueno, eso no pasa, ¿no? Más que cuando preparan un producto, porque al final de cuentas Jordan Peele, sí, uy, gran director, increíble, pero pues no olvidemos que Jordan Peele surge en la industria norteamericana y la industria norteamericana vende productos. Y no solo vende productos de películas, vende productos de directores. Entonces Jordan Peele en sí es un producto que saca otros productos, ¿no? Entonces a Jordan Peele estuvieron preparando el producto Jordan Peele durante un tiempo y luego dijeron, mira, saquemos esta película y si nos pega, empezamos a vender Jordan Peele. Otro ejemplo para remitirnos al caso latinoamericano, pues es Patricio Valladares, que Patricio, al mismo tiempo que Adrián, o sea, en un sentido muy similar, pues ha decidido que él va a hacer películas y que él va a filmar y que él es necio y que pues las va a filmar como pueda, donde pueda, ¿no? Y esto también es una cuestión, hablando de Adrián, hablando de Patricio, que vale la pena que se tomen en cuenta, que es volteen a su alrededor y ven qué sí tienen. Porque de pronto hay muchos directores que están concentrados en lo que no tienen. Es que quisiera esta actriz, quisiera estas locaciones, quisiera esta postproducción, quisiera este presupuesto, quisiera hacer una película futurista donde es un Santiago postapocalíptico y llegan naves espaciales y los extraterrestres y están concentrados en todo lo que no tienen. Cuando si de pronto voltean a su alrededor, se pueden dar cuenta de lo que sí tienen, ¿no? Y aprovechar esa situación. Entonces, por ejemplo, pues si voltean y tienen un entorno natural espectacular, ¿no? Montañas y bosques. Bueno, pues pueden hacer de pronto una película adaptada a eso, ¿no? Pues donde una chica en su bicicleta va por unos caminos y se encuentra con una secta caníbal a la mitad de la montaña. Si ustedes tienen, por ejemplo, nosotros en el caso de México, pues si tenemos zonas arqueológicas, si tenemos tantas leyendas, si tenemos tantas cuestiones, pues hay que buscar a ver lo local y qué es lo que sí tenemos. Porque aquí hay otro consejo. De pronto, a mí me ha tocado ver muchos proyectos que dicen, no, es que este proyecto se puede filmar donde sea. Es una película universal porque se puede filmar donde sea y yo no tengo problemas si se habla en inglés o si se habla en francés, eso depende del coproductor. Pero entonces empieza a perder el proyecto identidad en el camino, sobre todo cuando están empezando, ¿no? En este mundo del cine de género, porque lo único realmente que nosotros tenemos para poder participar en el concierto internacional del cine son nuestras particularidades. Porque, pues, películas en inglés se producen 600 o 700 al año, ¿no? Películas de terror en inglés se producen entre 600 y 700 películas al año solo en Estados Unidos. Para el Netflix Original, para Hallmark, para Space, ¿no? Entonces, pues tú llegas al mercado y hay bien pocas oportunidades de que tu película con menos valores de producción, con actores menos conocidos, no tienes a ningún Baldwin, no tienes a la hermana de Julia Roberts, no tienes como a este talentito que no son Hollywood stars, no son estrellas de Hollywood, son Hollywood names, son nombres de Hollywood que le pegan ahí. Entonces, uno de los consejos es, nuestras particularidades nos pueden hacer mucho más fácil ser internacionales. Entonces, no le tengan miedo a hacer cine en español. Como dice Paco Plaza y Enrique López Lavín, alguien tiene que hacer buen cine de género en español. Y creo que el hecho de que hablen de sus lugares, digo, ayer, por ejemplo, estaba dentro de los proyectos que he tenido que asesorar aquí en Suspenso,
pues bueno, hay un proyecto que sucede en el desierto de Atacama. Y entonces su locación principal es el desierto de Atacama, porque el desierto de Atacama es el lugar más árido y tiene toda una serie de características. Bueno, esa película, pues supongo que se puede adaptar al desierto del Sahara sin ningún problema, pero tiene esa particularidad de que sucede en un lugar muy específico y dentro de, ¿no? Hay una tragedia que sí sucedió, hay toda una serie de cuestiones. Creo que, por ejemplo, una película que podríamos nosotros hablar que es muy específica, que retrata muy bien la idiosincrasia de un pueblo específicamente, y me refiero a un pueblo hablando de una nacionalidad, de una cultura, y es una película que además de que es una película ómnibus episódica que detesto y que creo que no funcionan, funcionó muy bien y funcionó a nivel mundial, y es Relatos Salvajes, una película no solo argentina, argentinísima, ¿no? Donde hablan argentino-argentino, donde los personajes son súper argentinos, donde todo se trata de una manera súper local, pero es una película que tuvo una gran acogida, una gran bienvenida y una muy buena corrida, tanto en festivales como a nivel comercial. Claro, tendríamos que decir que tuvo un estudio grande atrás, ¿no? Que estuvo Universal Pictures y la apoyó como si fuera una película grande, pero la película funcionó en todo el mundo porque fue una película sumamente particular. Entonces, creo que no deben de tener miedo y al contrario, deben de abrazar todas esas particularidades, ¿no? O sea, en Chile, desgraciadamente, hay un pasado tortuoso, oscuro, tormentoso, y que poco a poco ha estado drenando en el cine de género, ¿no? Yo he visto ya muchas películas y sigo leyendo películas que vienen de Chile, donde el elemento de la tortura es un elemento muy presente, donde los elementos de la dictadura son elementos que están muy presentes. Y qué bueno que se esté haciendo esto porque, ¿no? Se está empezando, ¿no? A sacar el tema y se está empezando a trabajar este tema y está empezando a salir. Eh, pero creo que también ya es momento de empezar a pensar en otro tipo de temáticas. Chile tiene también, ¿no? Particularidades geográficas muy específicas, tiene particulares naturales muy específicas. Entonces, creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, pues deben de buscar a sus alrededores y ver para sus primeras películas, y sobre todo con poco presupuesto, pues qué pueden aprovechar, ¿no? ¿Qué pueden aprovechar de locación, qué pueden aprovechar de actores, de actrices, etcétera? Entonces, hemos hablado ya un poco de los mercados, hemos hablado un poco también de las temáticas y de las películas, de esta cuestión de si quieren hacer un proyecto comercial, hagan un proyecto comercial, ¿no? Porque de pronto a mí me toca ver de que no, queremos un proyecto comercial y que se venda y no sé qué, y pues el proyecto es cero, cero comercial, pero también, y se vale, y es una cuestión no solo válida, sino también es una cuestión necesaria, que se haga cine no comercial, que se haga cine bajo otros parámetros, que se haga cine de autor, que se haga el cine que ustedes quieren hacer. O sea, yo no les estoy diciendo que no hagan el cine que ustedes quieren hacer. Lo que les estoy diciendo es que adecúen sus expectativas y su discurso al cine que hacen. Y en ese sentido, tienen que tener también claro, porque de pronto hay películas que se hacen para festivales, ¿no? Hay películas que se hacen y se deciden hacer para ganar prestigio, para posicionarse, para hacer turismo cultural, para sacar un trauma de la infancia, para poderse quejar de su papá que los maltrató de niños, para poder, ¿no? Por fin superar que fueron bulleados en la escuela. O sea, hay muchas cosas por la que la gente hace cine. O sea, a final de cuentas, contar una historia es una cuestión muy personal. Es el principio básico del psicoanálisis. Tú vas y te sientas y cuentas tu historia ante un público que no puede interactuar contigo, que es el psicoanalista. Entonces, ustedes hagan cine por los motivos que lo quieran hacer. Nada más adecúen sus expectativas al respecto. En ese sentido, si ustedes lo que quieren es hacer cine para que se vea, también hay como toda una serie de opciones para que eso suceda,
Además, estamos viviendo en una época, como hablábamos al principio, dorada para el consumo de contenidos. Y hay por ejemplo, hay una nueva plataforma que se desarrolló en Colombia que se llama Mowis. Y esta plataforma que se llama Mowis es como el Herbalife o el Topper de la distribución. O sea, como en un sistema de cadena donde tú tienes tu película y tú la puedes subir a Mowis y tú le pones el precio que tú quieres a tu película, y están las películas de muchos creadores y tú puedes recomendar las películas de otros, y al tú recomendar las películas de otros en tus listas, tú obtienes una pequeña ganancia de cada película que tú hayas recomendado que alguien más haya visto, pero para que tú la puedas recomendar, primero la tienes tú que comprar, ¿no? Entonces es como un sistema piramidal como el de Tupperware, pero en la distribución. Pero tú tienes acceso a poner tu película en tu plataforma y a venderla en 10 minutos. O sea, abres tu cuenta de Mowis, subes tu película, subes las cosas, ni siquiera es que necesitas subir un archivo en 4K pesadísimo, y a los 10 minutos puedes empezar a comercializar tu película y apoyar a otros productores y distribuidores y apoyarte a ti mismo. Entonces vivimos en una época dorada. Si ustedes de pronto lo que quieren es que su película se vea, pues se puede ver en muchos espacios. Ahora, estamos por terminar casi, estamos ya muy cercanos a la hora, y para poder entrar de pronto a preguntas y respuestas, porque si no yo me puedo seguir hablando. Quisiera nada más aclarar también el asunto de la estampita, el sticker, el tag, el adjetivo de latinoamericano. Creo que una de las cuestiones que nosotros, como nuevas generaciones de creadores, deberíamos de empezar a entender, ajustar y muy probablemente cambiar, es que cine latinoamericano no es un subgénero cinematográfico. O sea, no es que haya películas de acción, de romance, de comedia, de terror, de drama latinoamericanos, ¿no? Es un poco, y yo me peleaba en México cuando había todavía tiendas de videos físicos, de DVDs y de Blu-rays, porque era algo que yo nunca entendía, por qué separaban al cine mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué está el cine de acción, el cine de terror, el cine de no sé qué, y viene de todos los países, ¿no? Y de pronto hay una sección de cine mexicano, como si cine mexicano fuera un subgénero cinematográfico, y entonces ahí revolvían todo lo mexicano, pero además era un poco hasta el final de la tienda, en una esquina oscura y polvosa, el cine local, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender cómo usar la cuestión latinoamericana. Porque cine latinoamericano, si estamos hablando en una cuestión geográfica, es completamente válido y bien usado, ¿no? Porque es cine hablado en español, que sale de esta región, que es altamente cultural, que tiene una vívida imaginación, que tiene además una manera de resolver problemas que no se les ocurre en ningún otro lado del mundo, porque en la mayor parte del mundo, y sobre todo en el primer mundo, los problemas se resuelven con dinero. Y pues, en toda América Latina, nuestro principal problema es el dinero. Entonces, pues no podemos resolver los problemas con dinero, porque el problema principal es el dinero. Entonces, encontramos maneras como muy diversas de resolverlos. Entonces, si usamos latinoamericano de una manera descriptiva geográfica, a mí me parece que es correcto. Sobre todo porque además es un sabor que se le antoja a compradores y a vendedores y a distintos mercados. O sea, el Latin flavor lleva siendo un rato ya the flavor of the month, ¿no? Entonces es algo que funciona para un proyecto en ese sentido. Mucha gente ha estigmatizado al cine latinoamericano en la temática. Y de esto tienen también culpa, pues, muchos de los grandes festivales, donde lo que se conoce como la pornomiseria es la que triunfa en los grandes festivales. Y esto es películas de
niños pobres, niños drogadictas, mamás drogadictas con niños pobres, niños drogadictos con mamás pobres, indígenas pobres y drogadictos, niños indígenas pobres drogadictos, atacados por la guerrilla, guerrilleros, guerrilleros drogadictos, guerrilleros narcotraficantes pobres, indígenas pobres, narcotraficantes drogadictos. O sea, hay como toda una serie de categorías que si juntas son 6 o 7 y todas tienen que ver con pornomiseria. Y entonces son las películas que los grandes festivales, ¿no? En la Riviera Francesa o en Potsdamer Platz en Berlín o en Venecia bajándose de sus góndolas, dicen, ay, mira, el buen salvaje, pobrecitos de estos morenitos, Zoológico. ¿no? Mira, velos con sus trajecitos de colores que nos tejen viviendo en la selva y todavía les pegan. No, y no, qué horror. Démosle un premio. Démosle, ¿no? Un premio, por lo menos. Denle algo, ¿no? Denle pasteles a estos para que coman algo. Ropa. Entonces, nos ha hecho mucho daño la pornomiseria porque pues es de pronto la que ha tenido como mucha más visibilidad. Entonces, a nivel temático, creo que nosotros desde el cine de género tenemos la gran oportunidad de modificar esto porque el cine de género tiene grandes ventajas. El primero es que somos una familia. O sea, los que hacemos cine de género y los que consumimos de cine de género, nos conozcamos o no, compartimos código genético, ¿no? Somos como una secta en todo el mundo y esto se puede ver en los festivales internacionales de cine, de terror, cuando tú entras a una sala con 300, 400, 500, en el caso de Sitges, 1200 personas, y todos son fans del cine de terror, se siente en el ambiente, se huele, se sabe, ¿no? La otra es, el cine de género es capaz de trascender cualquier idioma o cualquier frontera. O sea, a mí no me importa ver una película que hicieron en Grecia, pero la doblaron al yugoslavo, pero trae subtítulos en inglés. Pero si es una película que no tiene una temática y que me interesa, no importa. La veo y me gusta. Entonces, el cine de género tiene esa ventaja de que no tiene ese problema y creo que encasillarnos en cine de género latinoamericano sería un error en lo general, no en lo particular, porque nosotros hacemos cine de género, no cine de género latinoamericano. Uno de los ejemplos, y voy a hablar de dos personas, es más, podría hablar también de Gustavo Hernández, pero a ver, Gustavo Hernández con La Casa Muda hizo ya película en inglés en Estados Unidos y la mayoría de los gringos ni saben que el director fue latinoamericano. Patricio Valladares ha hecho películas en inglés por el mundo. Adrián García Bogliano ha hecho películas por inglés en el mundo. Y si nos vamos a casos, ¿no? Como extremos y evidentemente en otras ligas, pues podríamos hablar de Andrés Muschietti, director argentino, que fue el director de It, la película que dicen que es la película de terror más taquillera de la historia, cosa que no es cierto. Ese récord le sigue perteneciendo al Exorcista, porque lo que la gente no considera es, sí, It hizo muchos más millones de dólares, ajá, casi 40 años después. O sea, hay que tomar en cuenta, ¿no? La depreciación de la moneda, etcétera. Pero bueno, tenemos... verdad. No, claro, $1.000.000 de hace 30 Sí. no es $1.000.000 de hoy. Uh-huh. ¿No? Entonces, El Exorcista sigue siendo la película más taquillera en la historia, pero bueno, Andrés Muschietti, argentino, película la más taquillera en Estados Unidos. Guillermo el Toro, mexicano, haciendo películas allá. Tenemos, a ver, un uruguayo que hizo un cortometraje donde un monstruo aplastaba Montevideo, pues acabó trabajando con Sam Raimi haciendo el remake de un gran clásico de la cinematografía de terror. Entonces, no nos consideremos latinoamericanos como un hándicap, o sea, no consideremos lo latinoamericano como un problema, sino al contrario, tomémoslo como una cuestión a favor. Por último, tenemos la cuestión de qué espacios creo yo que hoy, y hablando hoy prepandemia, porque hay que ver pospandemia qué pasa. O sea, creo que hay espacios interesantes, sin duda con sus deficiencias y con sus carencias, porque todos en este continente
hagamos lo que hagamos, tenemos como proyectos y como personas ese tipo de situaciones. Me parece que Blood Window es un espacio que le da visibilidad al cine de género latinoamericano a nivel mundial y de verdad se han enfocado por no solo presentar y no solo apoyar cine argentino, han apoyado cine de todas las nacionalidades y es un espacio muy interesante donde al estar pegado a un mercado como Ventana Sur, donde ya vienen los vendedores y los compradores, hay una sesión de pitch de proyectos donde sí hay gente que tiene dinero en la cartera. Digo, no te lo avientan mientras te aplauden cuando acabas tu pitch, parados de pie, ni te firman ningún contrato, pero por lo menos toman la nota de tu nombre, checan tu filmografía. Hay agentes de ventas con los que ustedes de pronto se pueden juntar a platicar, ¿no? Está Jinga, y esto en cualquier otro mercado, y de hecho lo pueden empezar por correos, pero Jinga es una distribuidora, se escribe con J, Jinja, que compra cine latinoamericano. Raven Banner es otra distribuidora, agente de ventas que compra cine latinoamericano. Real Suspects es otra que compra cine latinoamericano. Ahora, tomen en cuenta nada más que el negocio de la distribución de películas, de la exhibición de películas en cine y de los agentes de ventas está diseñado, matemáticamente diseñado y calculado para el que menos gane sea el productor. Entonces, no se desilusionen, no piensen que es algo personal contra ustedes. Así es este negocio, o sea, así está diseñado el negocio. No, porque la gente de ventas dice, no, pero pues yo llevo tu película a Cannes, ¿tú crees que Cannes es barato? No, mi hijo. Entonces, mira, yo te voy a vender tu película en un chingo de lugares, pero pues te voy a cobrar un porcentaje de las ventas, pero además, día cero, pues ya me debes $10,000 de gastos de representación, ¿no? Porque voy a hacer postes, voy a llevar tu película, la voy a mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se desilusionen cuando empiecen esta carrera de vender películas y que ganen muy poco o casi nada, porque así son las cosas. Yo no digo que esté bien, está de la chingada, como decimos en México, pero así está hecho. Y nosotros con una película no lo vamos a cambiar. Lo cambian directores como ¿no? Christopher Nolan, que Nolan dice, no, no, mira, todo muy bien, pero yo me quedo el 3% de cada boleto que se vende de mis películas. Y pues, siendo un director de ese tamaño, pues ni modo que le digan que no. Entonces, el negocio está diseñado para que ustedes ganen lo menos. Lo que pasa es que tienen que entender, por ejemplo, Isaac Svan, director mexicano, hizo también una fuerza de la naturaleza, necio como pocos, que hace las películas que él quiere y que él se le antojan y que no escucha absolutamente a nadie, pero las hace y las saca. Isaac Svan, su primera película, El Incidente, no hombre, brincaba de alegría porque Shoreline, que mi recomendación personal es nunca trabajen con Shoreline, porque no solo no van a tener dinero, sino van a deber dinero van a perder la película. Pero Isaac estaba muy feliz de que Shoreline había vendido su película en Rusia, en China, en los mercados asiáticos, en todo Norteamérica, en Europa, en la gran parte de América Latina, en autobuses, en aviones, en canales de TV de paga. O sea, brincaba de alegría de que su película se iba a ver en todo el mundo, en todas las plataformas, en todos los transportes. Y le dije, güey, está increíble. ¿Y cuánto ganaste? Dice, no, bueno, mira, por todo Rusia, por 10 años, les pagaron $3,000. Por todo China, por 8 años, fueron $1,500. O sea, se iba a ver la película en todo el mundo, pero al final las ventas eran de $10,500 y pues a Shoreline le debía Isaac $10,000 por gastos de representación. Entonces, pues Shoreline le dijo, mira, ya vendí tu película en todo el mundo. Vendimos $10,500. 10,000 me debías, ¿te acuerdas? Son míos. Y de los otros 500, pues el 50% es mío. Entonces ahí tienes tus $250, pero tu película se ve por todo el mundo. Abusivo sí, pero Isaac en ese momento lo que decía, Pablo, no me importa, porque mi película se está viendo en todo el mundo y yo ya puedo decir que mi película se vio en todo el mundo. Entonces, también hay que entender que hay ganancias, ¿no?
colaterales, ¿no? Hay beneficios colaterales de que prácticamente vendan tu película sin que tú recibas dinero, porque pues la segunda película que hizo Isaac Svan, por ejemplo, Los Parecidos, pues ya recibió como $5,000 de utilidades porque ya no se la vendió a Shoreline, porque ya hizo ventas más inteligentes, entonces pasó de $250 a 5,000, su tercer película ganó un poco más, porque también una de las cuestiones que tienen que entender, directores ya más experimentados lo saben, es primero tienen que aprender a hacer películas, luego tienen que aprender a vender películas, y pues la única manera de aprender es con la experiencia y pues equivocándose, sufriendo, porque pues crecer duele, y en este camino del cine es muy doloroso. Entonces, todavía están a tiempo de salirse de este Zoom, olvidar a su película, invertir en un coche, unirse a Uber, tener una vida mucho más tranquila y mucho más segura manejando un Uber, pero a partir de este momento no pueden decir que nadie les dijo que iba a ser cuesta arriba, iba a ser dolorosa y iba a ser muy complicada esta carrera para siempre, porque hasta los más grandes directores les sigue costando un par de cojones levantar y hacer cada uno de los proyectos. Muy bien, pues digo, Buenísimo. hasta aquí mi continuo abierto Sí. a que quieran platicar. Espera, creo que no queda gente para preguntar. Así que alguien, sí. No, sí, están. Se fueron varios. Sí. Bueno, pero quedó grabado esto, ¿no? Lo están Sí, grabando. sí, no, sí, va a estar. ¿Preguntas para Pablo? ¿Hay alguna? Sí. Hoy vamos a aprovechar de pedir a Cristian que habilite a los muchachos para que puedan saludar a Pablo y más poder conversar más que en el chat durante la. Ahora la idea es que podamos compartir, así que. Tío Switch. Te tengo una. Pablo, yo te tengo una pregunta. ¿Qué opinas tú de esto del género elevado? Lo detesto. Bien, A mí, bien. Escuchen. Me parece que el término de género elevado es un pretexto y es una excusa y es una manera de disculparse de los críticos y de la gente que realmente siempre ha considerado que el cine de género es menor y que les cuesta mucho trabajo aceptar que hay películas de terror que les gustan y que son incuestionables en cuanto a su calidad y su presencia en grandes festivales. Entonces, para disculparse a sí mismos y para no aceptar que el cine de terror es del mismo nivel que cualquier otra cinematografía, se inventaron este término estúpido de género elevado para decir, es que eso sí me gusta porque es elevado, ¿no? Lo demás siguen ahí en el pantano, pero esto es elevado. O sea, es verdad. Como es como en México, pedir disculpas, así, partiendo. Mis huevos con el género elevado. Creo que si nosotros nos remontamos a los últimos 100 años de cinematografía, podríamos empezar a decir, pues mira, The Night of the Living Dead, género elevado. Mira, Frankenstein, género elevado. Mira, Nazarelo Cruz y el Lobo, género elevado. Mira, Vampiros en La Habana, género elevado. Mira, las de Cataboada. A ver, género elevado es un término de gente que no sabe de cine de terror y que no quieren aceptar que les gusta el cine de terror y se inventaron esto de género elevado, pero mira, terrible el término. Oye, una pregunta igual que me quedó ahí, porque en varios momentos lo tocaste, el tema de pensar en un cine comercial, que uno siempre lo piensa y lo dice, no, es que yo quiero que mi película sea comercial, pero realmente no tiene la claridad de cuáles son los aspectos, desde tu punto de vista, cuáles son como esos aspectos que debería tener en consideración para decir uno, sí, en realidad mi película tiene factores comerciales. Mira, tenemos que tomar en cuenta dónde vivimos y dónde queremos vender las películas, y a grandes rasgos es muy claro, Occidente, ¿no? O sea, hacer que una película latinoamericana funcione en Asia es una cuestión sumamente complicada. Entonces, en América Latina, ¿cuál es el cine que funciona? Pues, para no dar aquí otras 2 horas de charla, yo les diría muy fácil. Chequen todas las películas de Blumhouse y de Peter Safran.
cuáles son los temas de las películas que produce Blumhouse y Peter Safran, que Peter Safran es el productor de El Conjuro. ¿No? Digan, a ver, ¿cuáles son las películas que ellos hacen? ¿Cuáles son los temas? Y ahí tienen muy claros cuáles son los temas. A ver, es todo lo que tenga que ver con el diablo, ¿no? O sea, con el diablo, los exorcismos, los curas, las monjas, funciona perfecto. Todo lo que tenga que ver con fantasmas y cuestiones paranormales, funciona, ¿no? Lo que tenga que ver con las brujas, funciona. A nivel comercial en América Latina, por ejemplo, los zombies no funcionan. Las películas de zombies no son películas comerciales. A menos de que tengan Brad Pitt y que los zombies sean así, o sea, a menos de que sea World War C, con Brad Pitt se vuelven comerciales los zombies. Pero, a ver, Zombieland 2 fue una película que fracasó en taquilla. O sea, los zombies no son comerciales. Entonces, además ya pasaron de moda. Dejemos, por suerte, ahorita ya no estoy escuchando en la mayoría de los mercados proyectos de zombies, porque hubo una época donde todos eran zombies. Ahora, claro, con la pandemia seguro van a regresar algunos zombies. Los vampiros no es el tema más comercial. A menos de que no sean vampiros porque brillan y que los hombres lobos sean lampiños y que vayan todo el día al gimnasio y que todos los actores salgan semidesnudos y tengan, ¿no?, problemas hormonales, funcionan. Pero los vampiros no son el género más comercial que existe. Ahora, realmente, ¿qué ve un agente de ventas sin sensibilidad al género, pero con sensibilidad de negocio? Que se vea bien, que se escuche bien, que dure 90 minutos, que no mueran niños y que no tenga demasiado consumo de drogas, que no tenga demasiado desnudos y demasiada violencia gráfica. O sea, a nivel comercial, básicamente es eso, porque ellos lo que buscan es, para canales de televisión y para no sé qué, ¿dónde lo lleno? Ahora, no digo que no hagan las escenas, pero pues pueden recurrir a algo que se llama el Director's Cut. O sea, ustedes hagan la película como quieran y les alcance, porque pues evidentemente mientras más filmen, más costoso, pero el cine comercial tiene que tener esos elementos. Y cuando hablo comercial me refiero a que lo puedas vender en la mayor cantidad de plataformas posibles. Claro. No sé si los chiquillos tienen alguna pregunta, muchachos. Ahí pueden habilitar su micrófono para preguntar. Están callados hoy día. Sí, ¿Qué pasó? Porque los otro día silenciosos. llegaron, bueno, así como Como en carrete. fiesta, sí. Tal vez ya se suicidaron todos y se fueron a Sí, comprar su coche para sí, Uber. Fuimos que pega al McDonald's. sí. ¿Ninguna? No, bueno, silenciado. Sí, porque Cristian los habilitó para poder hablar, así que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Inti. Sí, muy bien. Pablo, Inti, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. No, pensando una cosa, Pablo, ¿crees que algo que funcione en Chile funciona en México a nivel de distribución, de salas, etcétera? ¿Son públicos hermanables en algún sentido en tu experiencia? A ver, la respuesta, qué bueno que sale esta pregunta porque hay como muchas cosas que hablar ahí y alrededor. Gracias, Inti. A ver, la respuesta rápida es no. Los Perfecto. latinoamericanos no consumimos cine de nuestros distintos países. O sea, en México no se consume cine argentino, no se consume cine chileno, no se consume cine colombiano, en lo general. Claro, si le avientas un Darín, entonces ya se consume. O sea, si tiene un Darín grandote o un Darín chiquito, ya es una película que se consume como mucho más fácil, ¿no? Pero en lo general no, porque además hay una cuestión, y esto es también muy interesante, en los mercados, en la industria europea, en la industria norteamericana, creen que Latinoamérica es una cosa,
¿no? Y entonces hablan de Latinoamérica como Latin Hispanic, Latinx, Latin America, y como todos hablamos español, pues creen que es una sola cosa, pero es que en realidad pues, todos hablamos distintos españoles y todos tenemos distintas culturas. Entonces, no funcionan películas tan fácil, pero regresémonos al género. El cine de género funciona en todos lados. Si está bien hecho y si cuentan bien una historia, tiene posibilidades claras. Pondría yo el ejemplo de una película que tuvimos en Mórbido, que esto es, digo, es complicado porque tiene que ver con Brasil, y Brasil es Latinoamérica, pero no es Latinoamérica, y no hablan español, o hablan un español malísimo que ellos le llaman portuñol, ¿no? O sea, es un perro raro Brasil. Denison Ramalho es un gran director latinoamericano. Denison Ramalho hizo una película el año pasado que se llamó El Morto No Fala, El Muerto No Habla, su título en inglés fue Night Shifter, el título que le pusimos en México fue Morgue Maldita, y nosotros decidimos distribuir la película de Denison Ramalho en México porque nos pareció que era una película que tenía todos los elementos para funcionar, y evidentemente la distribuimos de dos maneras, y esta es una cuestión de, no se espanten cuando les digan que esto va a suceder, que fue, pusimos la película en portugués con subtítulos en español, pero también pusimos la película doblada al español. La película funcionó muy bien. O sea, de hecho, no solo se estrenó en México, también se estrenó en Perú la película, y en ambos territorios le fue increíblemente bien. También la película se fue para Shudder. Shudder es una plataforma que existe en Norteamérica, que ya también está en Inglaterra y que ya también abrieron Nueva Zelanda, que le pertenece a AMC, pero que no la maneja AMC, sino Shudder trabaja de manera independiente. Y Shudder tiene un ojo muy abierto hacia lo que está sucediendo en América Latina. Tiene Los Tigres No Tienen Miedo, de Isa López, tiene Aterrados, de Demián Rugna, otra película que tuvimos también en México y le fue muy bien. Tienen también Night Shifter de Denison Ramalho. Entonces, en lo general no funcionan, Inti, pero en lo particular, en cine de género, no tiene problemas y la película viaja bien, a menos de que, pues, no se les entiende el español, ¿no? Y entonces se podría hacer un doblaje o se podría hacer una cuestión así. Pero creo que nosotros dentro del cine de género tenemos oportunidades que no tienen en otras cinematografías. Y entonces la respuesta ya más fina es: el cine de género funciona en todos los países de nuestra región porque además nos igualan ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hablando de tu proyecto, Las Entrañas. Bueno, en México hay pueblos que están junto al desierto y hay pueblos donde ha desaparecido toda la gente porque se les desaparece el narco, y hay como similitudes que nosotros podemos manejar. Entonces, hay una línea ahí que cruzar, pero sí pueden funcionar nuestras películas en todos nuestros países. Fantástico, fantástico. Gracias. Oye, ¿alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguien más por ahí que tenga alguna inquietud o dentro de lo que contó Pablo o quizás alguna otra noción? Yo tengo una pregunta. Ay, Sandra. hablamos al mismo tiempo. Sí, miren, mi consulta es porque estamos viendo el tema comercial y ¿qué pasa, por ejemplo, con películas que tienen temática o escenas que son más fuertes, con contenido más duro? No sé, por ejemplo, la misma Trauma de Lucio Roja, ¿cómo? Y él fue a presentarla, me acuerdo, al mercado de Cannes. ¿Cómo él se consigue productores que se interesen en una película que es tan extrema y tan dura? ¿Cómo la vende? ¿Cómo la vende Lucio, por ejemplo? A ver, Trauma. Ok. Y entiendo por qué tu pregunta, ¿eh? O sea, después de conocerte ayer, entiendo perfectamente por qué tu pregunta. Hay mercados para todo. Y hay públicos para todo. De hecho, pues si hay gente que vende películas Snarf, pues entonces... El Vito.
¿no? Lo tuyo también se puede vender sin problemas. Me parece que cómo consigue Lucio productores, pues la respuesta desde mi punto de vista es con mucha dificultad o no consigue muchos. Lex Ortega, de quien hablaba hace rato, también tiene ese mismo tipo de películas. De hecho, tanto la película de Lex como la película de Trauma de Lucio, yo las puse en una sección de Mórbido de mi festival que inauguré para ellos, que se llama, la sección se llama El que se lleva se aguanta, y donde yo recomiendo ampliamente que nadie las vea. Entonces, yo como parte de la campaña de promoción del festival, cuando tengo películas como esas, yo hablo de la película todo el tiempo, pero le digo a toda la gente, miren, esta película yo les recomiendo que no la vean, que nadie la vea porque es una película que es muy fuerte y yo no veo la necesidad de que ustedes metan a sus cabezas estas imágenes. Entonces, no la vean. La verdad, no la vean. Ahora, si la ven, no se quejen. Yo no quiero saber ningún comentario al respecto, no me vengan con quejas, porque la sección se llama El que se lleva se aguanta. Entonces, si ustedes quieren ver la película y meter esas imágenes a su cabeza, véanla, pero a mí no me digan nada. Funciones agotadas en todo, sí, siempre en el festival son funciones agotadas. Trauma, por ejemplo, la vendió y no fue en Cannes, donde esa película se vendió, fue en la Berlinale, fue en el Festival de Cine de Berlín. La película la tomó Matteo Lobadina, de Real Suspects. Real Suspects toma películas de pronto arriesgadas, y Mateo, en el mercado de Berlín, yo estaba allá, me junté con él y le dije, güey, ¿cómo le va la película? Y me dice, Pablo, ya la vendí a todos lados. Porque ese público, sobre todo en Europa y en Norteamérica, Alemania. que están bien sanos de su alma, todos, tienen público, y de hecho tienen festivales especializados, no solo festivales de cine de terror, tienen festivales de cine de terror extremo, ¿no? En Francia hay un festival que es solo de películas extremas. Entonces, sí hay un público para esas películas. O sea, sí tienes posibilidades de que tu película se venda. Ahora, nunca se va a vender a una plataforma, nunca va a estar ni en Netflix ni en Amazon, nunca va a estar en un canal de televisión de paga, o sea, nunca la vas a ver en Space ni en Cine, nunca, pero sí tiene posibilidades de venderse. Y que, a ver, la venta es para home video. O sea, la venta es porque todavía sacan ediciones de Blu-ray y sacan, ¿no? Estas películas. O sea, no se va a vender para cines. No se va a vender para que se vea en cines. Se va a vender de una manera como muy específica, pero Trauma es un ejemplo muy claro de cómo sí hay un mercado para este tipo de cine. Tú tienes además también la ventaja con tu proyecto de que pues, es un proyecto muy fuerte, muy duro, agresivo, violento, etcétera, de mujeres, hecho por mujeres. Entonces ahí le estás sumando un elemento más. Yo creo que en cuanto tengas algo más de tu proyecto, pues uno de los primeros lugares donde yo te recomendaría buscar es con Matteo Lobadina, de Real Suspects, porque pues fue el que vendió Trauma y tuvo una buena experiencia con Trauma, y entonces le puedes decir, mira, pues yo soy la siguiente traumada de Chile con el nuevo proyecto violento. Gracias, Pablo. ¿Alguien más estaba viendo? La Polet, creo. ¿Tú querías hablar algo, Polet? Hola, sí, o sea, quería preguntar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, escuchándote, muy buena charla. No veo, hoy, como no tienes tu cámara, no tengo idea de qué color tienes el pelo hoy, pero asumo que de alguno. Color Nos chicle. vamos a ver Sí. más tarde. Y bueno, Pablo, quisiera saber si es que tienes algún consejo en relación a los proyectos que ya has escuchado en las reuniones internas para la gente en Chile, muy en general, sobre cómo vender el proyecto. Mira, a ver, creo que resumiendo partes de lo que dije, bueno. Sí. ¿Aló? Aló, ¿Aló? se pegó. ¿Aló? Se pegó. Bueno. Se nos pegó Pablo. Ahí parece que volvió. ¿Me escuchan o no?
Sí, sí. Te escuchamos, pero la imagen está... Pero te escuchamos bien. Ok. Bueno, a ver, Paulette, resumiendo un poco de lo que dije. No, está muteado. Se muteó Sí. su canal. Bueno, Ahora sí, ahora Ahí sí, sí. ahora sí. ok. Bueno, a ver, Paulette, regresando, Paulette y todos los que Está nos por la... escuchan, regresando un poco a lo que dije en la charla general, los consejos son, seamos particulares, pero presentemos proyectos universales. ¿No? Me acuerdo, por ejemplo, de Pedro, un proyecto que me presentaron con Pilar Díaz de productora, que sucede en una pequeña población marginada, donde, en Chile, donde es conocida por el crimen, porque hay mucho crimen, porque es peligrosa, porque hay presencia de narcotráfico, y entonces que los jóvenes se enfrentan ante toda una serie de situaciones. A ver, podríamos estar hablando de una población en Perú o de una población en Colombia o de una población en México, ¿no? Creo que lo particular nos hace universales y una de las cosas que es mi recomendación para cuando presentan los proyectos es decir, que digan, estamos hablando de un problema latinoamericano o de un problema universal o de una historia que tiene que ver con un coming of age como el de las mujeres lobo que escuché, ¿no? O sea, porque al final de cuentas nosotros lo que tenemos es contar historias de seres humanos con sentimientos y emociones, independientemente de dónde están establecidos. Entonces, sentar claro al principio de las presentaciones del proyecto que estamos hablando de un proyecto que se relaciona con los sentimientos y las emociones de seres humanos, estén donde estén, pero que lo estamos contando desde nuestra particularidad y que nuestra particularidad tiene una conexión con la colectividad, ya sea con América Latina o con todos los países. Ese es uno de los primeros. La otra es la estandarización. Se lo comentaba a otro proyecto ayer, que me decían que iban a hacer un largometraje de 70 minutos. Pues es que nadie se los va a comprar. O sea, nadie les va a comprar un cortometraje de 70 minutos, estará en muchos festivales, pero hay estándares dentro de la industria y el estándar es 90. También, si haces una película de 120 minutos, pues a menos de que seas Gaspar Noé o Nolan, pues nadie te va a proyectar tu película de 120 minutos. Lo mismo en 70. Entonces, que busquen cuáles son las estandarizaciones, ¿no? Que es tener un buen audio, ¿no? O sea, que se escuche bien la película, ¿no? Tener una duración estándar, ¿no? Tener una media calidad en la cuestión de la imagen y plantear siempre que es un proyecto que habla de cuestiones universales, pero desde nuestras particularidades. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que mi consulta también estaba enfocada en relación a cómo nos diferenciamos entre proyectos, ya que, por ejemplo, se mencionaron recién a un proyecto femenino y se suele caer en lo reiterativo. ¿Cómo no te aburrimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo no te aburro con un pitch si ya escuchaste a 10 antes y después ya no quería escuchar más? ¿Cómo podemos cautivar a alguien como tú o asesores, personas influyentes dentro del cine de género, sin que se mareen de escuchar un poco lo mismo? Mira, hay modas y hay temáticas que tienen sus temporalidades. Lo decía yo hace rato, hubo una época que duró años donde todo eran películas de zombies. Todos tenían un proyecto de zombies. Zombies en Santiago, zombies en Buenos Aires, zombies en La Pampa, zombies en Bogotá, zombies de no sé qué, todo eran zombies. Hubo otro momento donde todo eran películas ómnibus episódicas, porque pues entonces, después de ABCs of Dead, todo el mundo entendió y dijo, ah, mira, pues si hacemos cortos y pegamos todos nuestros cortos, ya tenemos una película. Creo que uno de los riesgos que existe ahorita para ustedes, las mujeres que se están dedicando al cine y sobre todo también dentro del cine de género, es
la cuestión que hablaba yo hace rato, por ejemplo, también con la categorización de Latinoamérica, ¿no? O sea, Latinoamérica no es un subgénero del cine, así como el cine hecho por mujeres no es un subgénero del cine, y lo que tienen que cuidar más bien ustedes es en no caer en esa cuestión de decir, es que este es un proyecto femenino, porque somos directoras y somos productoras, y entonces estamos hablando de un tema de mujeres, y porque todo es mujer y mujer y mujer. O sea, no nos tienen, o sea, no empiecen presentando diciéndonos que es eso, porque no es eso. Es una película de género hecha por seres humanos que están contando una historia que tiene sentimientos y emociones y que tiene personajes con arcos dramáticos y que tiene una historia, porque además ya estamos tan sensibilizados, es más, ya estamos hipersensibilizados del hashtag #MeToo y de todo lo que está sucediendo ahorita, que el hecho, ¿no? Cuando yo leo la presentación de un proyecto y veo que la directora es mujer, la productora es mujer y el tema es sobre mujeres, yo ya tengo claro que están en este momento aprovechando esta situación. Pero si además ustedes me lo dicen, pues entonces ya se siente no solo que lo están aprovechando, sino que es una de las fortalezas que ustedes están poniendo a su proyecto, es, Claro. es que somos mujeres y hablamos de temas de mujeres. Entonces, no lo vendan como que una de las fortalezas de su proyecto es que sean puras mujeres hablando de temas de mujeres, porque está implícito en la ficha del mismo proyecto que son ustedes las que lo están haciendo. Entonces, es tan fácil como no sobreexplotarlo, no sobredimensionarlo y no presumirlo, porque es una cuestión que ya es obvia, ¿no? Entonces, sí hay muchos proyectos donde dicen, bueno, pero este es un proyecto de mujeres porque es directora y porque es productora y porque no sé qué y porque no sé cuánto. Entonces, ahí ya empezamos mal, porque si eso es lo primero que ustedes están diciendo, quiere decir que sí se están aprovechando de esta situación, pero que muy probablemente lo más fuerte que tiene su proyecto es el hashtag #MeToo y no el contenido del proyecto mismo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Paulette. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, chicos y chicas? No, fueron a almorzar. No. Sí, esas son las preguntas. Bueno, pues mira, a ver, muy bien, sucede como todo el tiempo. Yo un poco lo que les quisiera también compartir es que estamos en un momento histórico donde el consumo de contenidos ha tomado una relevancia enorme, pero donde al mismo tiempo hay un exceso de contenidos disponibles, ¿no? Hay 5, 6, 7, 8, 15 plataformas, hay películas en YouTube, hay todo tipo de torrents, están los canales de televisión, está el cine, están muy distintos formatos de contenidos, ¿no? Están desde las web series hasta los microcontenidos, hasta, ¿no? Las Instagram Stories, los TikToks, los GIFs, o sea, ya todo es una cuestión de consumo de contenido y de consumo visual, además. Creo que es un momento también de entender cómo se está moviendo la industria y entender que no todo, aunque seamos cineastas, no todos es hacer cine, no todo es hacer películas, ¿no? No todo es hacer formatos largos. Dentro de los proyectos que me presentaron había uno que eran web series. Está muy bien, lo que creo es que si lo que nosotros somos es contadores de historias y si hoy tenemos todos una cámara en nuestras manos 24 horas al día, contemos historias. Retomando el ejemplo de Patricio, retomando el ejemplo de Adrián, retomando el ejemplo de muchos creadores, de lo que se trata es de contar historias. Entonces, un TikTok es una historia, un Instagram Story es una historia. Y además ahora las nuevas generaciones, su spam de atención, o sea, el tiempo que son capaces de concentrarse, es Nada. el mismo, el de una abeja parándose en una flor.
O sea, las nuevas generaciones, y esto cada vez va a ser peor, quieren consumo de contenidos rápidos y cortos, ¿no? Que duren segundos, ya los largos son minutos. Entonces, adáptense. No dejen de pensar en sus películas, pero un poco, y se lo decía a alguno de los proyectos, es, a ver, tú piensas que tu película es un concepto y que tu película tiene muchas cosas periféricas y que tú puedes aprovechar las redes sociales y que tú puedes aprovechar los pequeños videos de los teléfonos para ir creciendo dentro de tu concepto y para ir comunicándote con tu público, ¿no? Hemos visto ejemplos a lo largo de la historia. A final de cuentas, y lo hablaba, por ejemplo, en el programa de Radio Mórbido de ayer, que el tema fue Drácula. Y hablábamos sobre cómo la novela de Drácula está escrita en un género literario que se llama el género epistolar, que son cartas, ¿no? La novela de Drácula está contada a partir de cartas de Jonathan Harker a Mina, su novia, donde le va contando todo lo que va pasando, y entonces ahí se desenvuelve la novela de Drácula, y hacíamos nosotros un símil de cómo a principios del siglo XX, ¿no? Y durante gran parte de, bueno, finales del XIX, principios y gran parte del XX, el género epistolar en la literatura es lo que después en el cine nosotros conocemos como found footage. Porque pues el género epistolar eran estas cartas que se encontraron después y alguien las está leyendo, que ese eres tú, que estás leyendo la novela y te estás enterando de lo que pasó a través de unas cartas entre dos personas. Es exactamente lo mismo que La Bruja de Blair o Paranormal Activity. O sea, el found footage tomó ese mismo elemento. Hoy nosotros podemos ver también ejemplos como Unfriend Me o algunas otras películas que ya utilizan las redes sociales, las cámaras web, los teléfonos, los chats, los Zooms como otro elemento. Entonces, creo que deben de estar como muy despiertos en este asunto de cómo generar contenidos, porque si lo que quieren es dedicarse a contar historias, cuéntenlas de la manera que sea, en el formato que sea, del tiempo que sea, porque eso les desarrolla músculo. Es como si, a ver, quieren ganar un campeonato o quieren ganar el triatlón, pero pues están planeando en su casa cómo ganar el triatlón y entonces están haciendo el diseño de cómo van a ganar el triatlón y se la pasan en planeación, en planeación, en planeación y nunca se ponen a correr para algún día ganar el triatlón. Entonces, plantarse un proyecto de vamos a contar historias en TikTok o vamos a contar historias en Instagram Stories es una manera de empezar a hacer un músculo de storytelling, ¿no? Una de las cosas a través de mi carrera donde yo aprendí muchísimo fue haciendo comerciales. Odio absolutamente los comerciales, hice muchísimos y en un momento de mi vida dije, a ver, ni uno más de mami, mami, huele a limón. Es que tiene jugo de limón. Pero una de las cosas que tienen los comerciales es que tú en 30 segundos tienes que contar una historia, vender un producto y satisfacer los requerimientos legales que tiene la marca de vitaminas de la A al zinc, consume frutas y verduras y en 30 segundos tienes que hacer todo eso. Entonces, hacer comerciales te da una capacidad de síntesis y te da una agilidad para poder generar contenidos que cumplan con todos esos requisitos en 30 segundos. Entonces, nunca más en mi vida haría un comercial, pero agradezco mucho haber hecho comerciales, porque eso te sirve después para, pues, güey, cuando tienes 15 minutos para contar una historia, cuando te acostumbraste a contarlas en 30 segundos, pues es una enormidad. Y cuando tienes 90 minutos para contar una historia, bueno, tienes posibilidades infinitas. Entonces, desarrollen músculo, cuenten historias en todos los posibles formatos, porque si no desarrollan músculo, nunca van a ser buenas películas, porque además no todas las películas que hagan van a ser buenas. Unas van a ser mejores, unas van a ser peores, pero pues la idea siempre es estar pensando en la película que sigue, ¿no? Y ese es otro de los consejos que les doy. Una vez que ya terminen su película y la filmen, déjenla, que tenga su vida, que se estrene, que le vaya bien, que le vaya mal, que la gente de ventas se encargue
y ustedes pónganse a pensar en la siguiente, porque una vez que ustedes terminaron su película, la película más importante de su vida es la que sigue, no la que ya terminaron. Buenísimo. Muchas gracias. Oye, Aquí Pablo, tiene- están aquí- Dale, Pato, dale tú. No, que preguntan, Pablo, ¿cuándo vas a hacer un mercado mórbido? La respuesta es corta y es muy sencilla, nunca. A ver, Siguiente pregunta. nunca Siguiente como mórbido, pero me siento, nunca como mórbido, pero hacer alianzas como con Suspenso o como con Blood Window Blood Window. o como con Samfic o con distintos mercados es mucho más interesante y es mucho más provechoso. Y Mórbido sí tiene un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con industria, pero les voy a decir, nosotros no queremos hacer eventos de mercado, nosotros lo que queremos es hacer películas. No queremos dar premios que sean ir a otro mercado a presentar o cuando tengas tu película, ven a Mórbido, sino queremos incidir directamente en la producción de películas. El COVID nos vino a retrasar, ¿no? Este proyecto que tenemos, pero tanto con Mónica Lozano, una gran productora mexicana, como con Enrique López Lavín y su nueva productora El Estudio, hemos estado trabajando en la manera de cómo abrir convocatoria para recibir proyectos, para producirlos. No para darles nuestras opiniones y para darles nuestro sellito de garantía y para hacer turismo cultural, para hacer películas, porque creo que nos tenemos que poner a hacer películas, ¿no? Y dejar un poco de hablar. A ver, creo que hay un exceso y un abuso en América Latina de hablar de cómo hacer películas y de cómo conseguir apoyos y de cuáles son las temáticas, pero nos la pasamos años hablando en cómo hacer películas en vez de ponernos a hacer películas. Entonces, muy pronto, Mórbido habrá noticias y habrá noticias a través de nuestros aliados como Suspenso y como los demás para ver cómo podemos incidir en la producción de películas, en proyectos que ya han pasado. De hecho, ahí con Pilar traigo uno que ya apoyamos, nada más que pues también, pues yo apoyo el proyecto, pero pues si luego no acaba en el guión, pues entonces, ¿cómo seguimos con eso? ¿No? Entonces, Mórbido no va a abrir un mercado como tal, Mórbido va a hacer películas y estamos buscando tu película. Y la otra es que, ¿en qué estado está el Mórbido TV? Bueno, aprovechando que estamos... ¿Ese nuevo shooter latinoamericano? Pues mira, aprovechando que estamos en vivo y en directo en Chile, me da mucho gusto avisar que a partir de septiembre Mórbido TV va a estar disponible en todo Chile a través de DirecTV, pero con toda una serie de restricciones, porque pues ustedes no sé si sepan, lo más probable sí, que Chile tiene unas leyes donde pues pueden golpear a un estudiante o lo pueden aplastar con una camioneta de policía enfrente de todos los noticieros. Eso no es problema. Pero, no. Sacar en una película de terror a alguien que está matando a alguien o un desnudo, no. Eso es multas y es terrible porque eso no se puede mostrar por televisión, a menos de que lo haga la policía chilena. Si la policía lo hace, y se puede. Sí. Pero en realidad las restricciones que va a tener el canal es que no es un canal que no va a estar abierto a todo mundo, sino es un canal al que tú vas a tener que mandar un mensaje y te vas a tener que inscribir aparte, pero Okay. ya va a estar, es como Playboy, a ver, como el canal de Playboy, para los que les gusta ver ¿no? Ese tipo de cosas, pues va a estar Mórbido TV, pero a partir de septiembre ya está disponible en Chile, en DirecTV. Estamos buscando otras plataformas, de hecho ya va a haber también la app, una app donde vas a poder ver el canal de Mórbido TV. Yo no consideraría que es el nuevo Shudder latinoamericano, porque una de las cosas que tiene Mórbido es que tiene sus particularidades y su manera de contar y hacer las cosas. Shudder es un canal de películas y nosotros nos hemos esforzado a lo largo del tiempo
de que Mórbido sea mucho más que un festival de películas, sino es más bien un festival de experiencias. Y en Mórbido TV una de las cosas que hemos tratado es que no solo sean películas, sino que salgan materiales que generamos durante Mórbido. De hecho, salen las entrevistas que hemos hecho con todos nuestros invitados en los festivales, salen muchos cortometrajes. Entonces, va a estar como muy, muy nutrido, y traemos otros proyectos interesantes ahí con Mórbido, tanto de producción como de otras plataformas de video. Entonces, es la ventaja de ser vampiro, de saber que uno tiene todavía una esperanza de vida mientras no le metan un estaca en el corazón, de unos 300, 350 años, todavía con ganas de hacer cosas, y de que América Latina es un territorio muy fértil. Entonces, sigan Mórbido porque vienen muchas sorpresas. Bueno, Pablo, te quiero dar las gracias por tu tiempo y por esta charla que estuvo muy buena. Nos veremos pronto, espero, próximo año, en persona, con una máscara, así, como Bane. Un agradecimiento de parte de Suspenso y por el apoyo tuyo al festival. Nos conocimos hace un tiempo y nos hemos hecho muy amigos, porque yo admiro tu humor. Entonces, eso. Francisco, bueno, también se lo agradezco también a Francisco, que se ha encargado de hacer levantar todo esto y que funcione, así que eso, muchas gracias, y te veo en los labs de la tarde. Sí, también gracias a Cristian, que ahí está, hace el trabajo sucio para que el de los demás se vean. Sí. Sí. Cristian, Francisco, Patricio, y pues a todos ustedes, los creadores, que a final de cuentas, pues para ustedes es que yo trabajo todos los días para que haya espacios para ver sus películas y para que siga corriendo la sangre. Genial, pues muchas gracias. Y Listo. nos vemos la tarde, chicos. Después tenemos a las 3 de la tarde la charla con ¿Ahora? Barry Keaton. A las 3, ¿cierto? Sí. Sí, a las 3. Vale. Y después Sí, a las 4:30, Final Girls, Chile. Y a las 5:30, como les mandé por el correo, volvemos con las tandas de reuniones privadas con Pablo, para los equipos que faltan. Así que eso, sí, muchas gracias y nos vemos más tarde. Vale, nos vemos. Chao.